Muchísimas gracias, maestro Morales, doctora Sandra Paza. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a, a poder realizar pues, preguntas directamente a nuestros dos expertos. Vamos a aprovecharlos. Tenemos unos 40 minutos con ellos hasta las 10. Bueno, son las 10:30 horario de Lima, 9:30 horario de México. Unos 50 minutos, unos 40 minutos para poder compartir con ellos nuestras inquietudes, comentarios, puntos de vista sobre el tema de los conflictos en la educación médica. Nos han hablado claramente desde la crisis como oportunidad, ¿no? Y algunos escenarios de resolución, bueno, que requieren resolución de conflictos, comunicación efectiva, ¿no? Para poder, pues, mantener, digamos, la paz y evitar el conflicto, pero cuando el conflicto surge, también existe una necesidad de una mediación para su solución oportuna antes de que las consecuencias o los daños puedan ser mayores, ¿no? Entonces, tenemos a dos expertos en la sala. Ahora sí que aprovechemos a hacer preguntas. Y adelante, Iris. Muchas gracias. Ha sido una sesión muy interesante. Doctor, bueno, ambos, entendiendo la formación clínica, una formación en donde los estudiantes se integran a entornos jerárquicos muy marcados, en donde es difícil que el estudiante tenga la confianza de dirigirse al superior, y es justo esa situación la que genera grandes conflictos. ¿Qué estrategias consideran fundamentales, además de la comunicación asertiva que hay que apoyarles y la mediación? ¿Qué estrategia podemos darles para el enfrentamiento con ese entorno jerárquico tan complejo? ¿No? No es fácil que el estudiante pueda decir su opinión frente al titular, puesto que históricamente hay desafortunadamente mucha violencia jerárquica en los ámbitos hospitalarios. ¿Qué recomendaciones nos podrían compartir? Con mucho gusto, no sé, doctora Pasa, si me permite dar una primera respuesta. Claro que sí, doctor. Muy amable. Efectivamente, digamos, todos sabemos que la educación en salud es una educación muy jerarquizada, de manera necesaria incluso, diría yo, porque las jerarquías son muy relevantes para que haya una responsabilidad plenamente definida en cuanto a la atención de los pacientes. Sin esa jerarquización, pues resulta casi imposible, digamos, garantizar la seguridad de los pacientes. Sin embargo, una, digamos, confusión que se da frecuentemente es que la jerarquía también permite el ajuste. Eso, digamos, no es, desde luego, lo que la jerarquía da. La jerarquía da más responsabilidad y más capacidad de decisión, pero no da la capacidad de humillar o de discriminar a los estudiantes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en la UNAM y en México, en particular, en los hospitales? Hacer cursos de capacitación, hacer lineamientos muy claros que permitan a los estudiantes saber cuáles son sus responsabilidades y sus ámbitos de acción, pero también con los profesores. Los profesores han, digamos, sido invitados a participar en programas de capacitación sobre bienestar de los residentes, en donde hablamos acerca del rol que tiene el perfil docente dentro del proceso educativo. Esto nos ha funcionado, no en todos los casos, desde luego, pero nos ha funcionado. Tenemos un programa muy intensivo de profesionalización docente que hace que los profesores tengan una mayor sensibilidad sobre este tipo de cosas. Otra de las estrategias que están ligadas con esto
es que las universidades participan activamente en acompañamiento académico. Hacemos visitas a las sedes hospitalarias con frecuencia para conocer cuál es, digamos, la posición de los profesores, cómo están desarrollando el curso, cuáles son las técnicas de evaluación que utilizan, pero también hay una sección dentro de las visitas de acompañamiento en donde nos reunimos con los residentes y escuchamos de viva voz las quejas de ellos. Hablamos con los jefes de enseñanza de los hospitales y juntos, digamos, construimos las alternativas de solución a los problemas que eventualmente se detectan. Entonces, por un lado está la capacitación que ofrecemos permanentemente y que además es uno de los requisitos para la contratación de los profesores. Por el otro lado, las visitas de acompañamiento. Y ahí donde identificamos un problema ya claro de violencia, lo que hacemos es que realizamos intervenciones inmediatas para proteger al que esté siendo agredido. A veces, y esto quizás los sorprenda a ustedes, hemos tenido quejas de profesores de bullying por parte de los alumnos. Entonces, es algo para mí verdaderamente sorpresivo, fue muy sorpresivo cuando nos encontramos con una queja de un profesor que decía, bueno, es que a mí me bulean los alumnos, ¿no? Este, traen información sumamente actualizada, utilizan inteligencia artificial y cuestionan todas las cosas que yo les digo. Entonces ahí también hacemos una intervención con los alumnos para hacerles entender que el proceso de formación es un proceso en donde se requiere sí de una jerarquía, pero que la horizontalidad y el respeto a la autoridad de la jerarquía pues, es necesario, ¿no? Entonces, son intervenciones ya muy puntuales sobre problemas también muy puntuales las que hacemos. Entonces, en resumen, tres elementos. Capacitación para profesores y visitas de supervisión e intervenciones ya educativas, académicas, muy puntuales, con problemas muy puntuales y definidos. No sé si con esto respondo más o menos la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Siguiente pregunta, Alejandra. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta más enfocada probablemente a la doctora Sandra Apaza. Em, Tiene que ver porque estoy de acuerdo con que anticiparse a todas las situaciones y tener un plan de acción previamente definido frente a eventos críticos naturales como el terremoto que hubo en Chile hace unos años atrás o la pandemia sería lo mejor, pero muchas veces no está ese proceso tan anticipado y lo que más importa es la capacidad de reacción que tengan las instituciones educadoras. eh, y aquí va mi pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué experiencia conoce usted donde la capacidad de reacción haya sido eh, suficiente para responder a esta situación crítica externa a la institución? ¿Y qué características cree usted que la institución o las personas que la constituyen favorecieron esa capacidad de reacción positiva? Gracias por la pregunta, doctora Alejandra. Sí, es muy importante tomar en cuenta que no solamente es predecir un hecho y prepararnos ante ese hecho específico. La capacidad de reacción es muy importante. Incluso no tengo experiencias puntuales, ¿no? En relación a a la capacidad de respuesta, pero sí está establecido que la capacidad de respuesta también se puede estructurar por institución, ¿no? Y en el caso, en el caso de la capacidad de respuesta y reacción, las experiencias más que experiencia, pero la estructura es de toda la casa universitaria, ¿no? Como capacidad de respuesta. Incluso hay universidades que tienen unidades de respuesta ante situaciones de crisis no de manera específica, pero sí tienen unidades
personal multidisciplinario, donde están ingenieros, personal de salud, no gestores, que trabajan situaciones de crisis, una capacidad de respuesta que es justamente la atención, el poder incluso con alianzas estratégicas, con los grupos de interés y alianzas estratégicas, activar un sistema multidisciplinario. Entonces, no solamente es la preparación, estoy de acuerdo, sino que también es la capacidad de respuesta la que debe organizarse y puede establecer mejores resultados. Muchas gracias. Quizás antes de pasar a una siguiente pregunta, como mencionaba el maestro Morales respecto a cómo de alguna forma prepararnos ante situaciones en las que los estudiantes pasan a escenarios con una jerarquía bastante marcada, creo que es un gran desafío. Yo estoy tomando nota de lo que el doctor ha mencionado porque sí es muy importante. Acá en nuestro contexto hemos visto que uno de los puntos que también lo ha mencionado nos permite resultados efectivos y es los lineamientos. Tener lineamientos, como lo ha mencionado el doctor Morales, muy claros. Hemos tenido situaciones de acoso sexual a estudiantes, donde muchas estudiantes no quieren hacer la denuncia correspondiente por temor natural a represalias, a ser minimizados, a que se cambie la figura. Entonces, eso ha exigido que hace un poco tiempo la universidad cambie, perdón, la estructura de la normatividad respecto a acoso sexual y sea muy específica respecto a qué acciones constituyen acoso sexual. Y tenemos más de 22 acciones muy claras, específicas, inequívocas, que permiten que el estudiante pueda demostrar de manera más clara lo que ha ocurrido y se tomen acciones inmediatas. Y la acción inmediata es la suspensión. Ni siquiera tenemos que tener la conclusión de la investigación, sino la suspensión de la actividad si es docente o la separación del estudiante del escenario que es probablemente lesivo hasta que se concluya la investigación. Entonces, ese hecho puntual y los resultados sí ha permitido que luego haya más confianza en este punto específico de acoso, haya más confianza y más estudiantes denuncien situaciones similares, que son investigadas y que después de la investigación se toman todas las acciones necesarias para definir la responsabilidad. Eso quería acotar a la pregunta anterior. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Sandra. Manuel, Buenos días, agradeciendo a los expositores por sus presentaciones. Yo tenía una pregunta en relación para la doctora Pasa, en relación a su experiencia, si nos pudieran mencionar algún indicador temprano que ella ha podido detectar que nos va a permitir anticipar una crisis, por ejemplo, en educación médica, antes de que ésta trascienda, y cómo podríamos incorporar esto pues a nuestro sistema de alerta institucional. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente estamos trabajando indicadores porque no podemos mejorar aquello que no podemos medir, creo que eso lo sabemos, ¿no? Y uno de nuestros indicadores tempranos es justamente tiene que ver con poder hacer el mapeo del nivel de riesgo que tienen los estudiantes, ¿no? Nosotros poder saber en razón de la data de los estudiantes cuáles son los que tienen mayor riesgo, por ejemplo, ante una situación de un desastre natural, ¿no? Nosotros tenemos una data respecto a qué estudiantes no son de acá, de Arequipa, por ejemplo, son de otros lugares, son estudiantes que viven alquilados o que tienen pensión, por ejemplo, ¿no? Y se alimentan fuera no en el contexto del hogar. Esa data nos permite a nosotros tener una población de estudiantes más vulnerable. Obviamente se tiene que trasladar a otros ámbitos como docentes, que también nos permitiría poder manejar y afrontar planes de contingencia más específicos. Para nosotros, una información importante y un indicador es el número de estudiantes con vulnerabilidad ante situaciones de desastre, en principio. Bien, muchas gracias. gracias. Tenemos también a... Creo que sigo yo, doctor Permíteme. Manuel. Sí, Doctor Ramón. Laura. ¿Sí? Gracias.
Pues yo tenía una pregunta para cada uno, pues muchas gracias por las presentaciones. Eh, Doctora, yo quería preguntarle qué elementos, porque yo lo veo orientado obviamente desde las responsabilidades de las instituciones frente a cómo atender una crisis, pero también si lo pensara, ¿qué debería desde el currículo enseñarle al estudiante para que pueda vincularse claramente dentro de un sistema o que lo tenga pendiente como parte del proceso? Es que lo estoy viendo como perdón, me extiendo un poquito, pero casi siempre cuando yo llego a una institución, la institución ya tiene unos parámetros organizados, ya usted tiene que hacer esto, y en la persona pues lo que hace es adaptarse. Pero también me pregunto, nosotros como universidades o como programas de medicina en particular, ¿qué podríamos o qué considera su merced relevante que pudiéramos orientarle a un estudiante que lo tenga presente, que forme parte del currículo, que esté sensibilizado hacia precisamente un tema de contingencia? Y pues no sé, y ahorita le hago la otra pregunta al doctor Ricardo. Sí, sí, muchas gracias, doctora. En cuanto a el plan, ¿no? La currícula, cómo estructurarla. Nosotros tenemos lo trato de enfocar en dos ámbitos, ¿no? Cómo nosotros podemos orientar al estudiante en cuanto a su participación, ¿no? Su participación en una situación de crisis y cómo su participación está alineada al plan que tiene ya la escuela. Entonces, nosotros tenemos una asignatura con un creditaje, se le asigna un creditaje que es la asignatura de tutoría, ¿no? Tutoría universitaria que se lleva todos los semestres, ¿no? Y que el estudiante en esa, se puede decir, en ese curso que lleva, junto con su tutor, van desarrollando todos los temas que tienen que ver justo con lo que estamos conversando, ¿no? El manejo de conflictos y también su participación su participación activa en estos planes de contingencia ante situaciones de emergencia y desastres. Ahora, desde el otro enfoque, el estudiante es estudiante ahora, pero va a salir y va a ser médico. Y probablemente los médicos en nuestro país, por ejemplo, hacen un servicio rural urbano marginal que es un SERUM, están un año en una zona alejada. Entonces, ¿cómo este estudiante también se constituye en líder para manejar una situación de emergencia en el contexto, en el área geográfica donde se va a desenvolver, ya sea temporalmente o permanentemente? Entonces, dentro de la currícula tenemos dos cursos, uno que tiene que ver con administración y gestión de servicios de salud y otro con salud comunitaria, ¿no? En ambos, en la estructura del curso, se está incorporando, porque ya hemos revisado el sílabus y si bien se toca el tema no de manera muy específica, ¿no? Entonces se va a incorporar para que pueda también proveerle las herramientas y el futuro médico no solamente participe como parte de, sino que lidere también planes de contingencia para enfrentar situaciones de crisis ya cuando se desarrolle en su campo laboral. Gracias, doctora Sandra. Tenemos a Eh, Santiago. Sí, perdón. Sí, tenía dos preguntas la doctora. Para el doctor Ah, Morales ya, también tenía una adelante. pregunta la doctora. Sí, gracias. Doctor Ricardo, su merced había comentado una situación de un docente que se sentía afectado por sus estudiantes y no sé si de pronto pudiéramos ampliar, yo sé que cambiamos, pero nos pudiera ampliar un poquito porque precisamente ayer me pasó la lectura diferente que hacen los estudiantes con respecto a los hechos que ocurren en un salón de clase. Perdón, hago el contexto y de pronto su merced nos puede dar como recomendaciones de cómo puede uno acompañar desde el docente y obviamente desde ser directiva de este tipo de situaciones. Eh, el hecho concreto fue el docente tomó la decisión de hacer un quiz y los estudiantes entonces lo sintieron como una acción de represión y los otros dijeron, sí, es que nosotros nos estábamos comportando mal, no estábamos participando. Entonces, tengo las dos lecturas. Los unos es que él está afectando mis derechos, los otros es que él está haciendo lo que tiene que hacer. Y ese ejercicio de mediación es el que pues me gustaría escuchar desde su experiencia y su sabiduría, cómo puede uno llegar.
a una conciliación en esos casos. Co- Adelante, doctor. A, a comentarle algo sobre la pregunta que le hizo a la doctora Pasa. Eh, Desde luego nosotros en la currícula del pregrado tenemos y del posgrado tenemos cursos de bienestar y autocuidado que les permiten a los estudiantes actuar en situaciones de riesgo, y también tenemos cursos sobre equidad de género que les permite conocer cuáles son sus derechos y un poco los límites de actuación que se tienen. Y hacemos simulacros, digamos, así como en diferentes lugares del mundo se hacen simulacros. En México hacemos simulacros de terremotos, hacemos simulacros de agresión, simulacros para la activación de los botones de pánico que hay dentro de la facultad para que los y las estudiantes puedan sentir seguros y saber cuál es el protocolo de actuación que tienen que seguir. Eh, con ello concluyo esa primera parte. En cuanto a lo segundo, la mediación. La mediación, nosotros lo que hemos visto es que es muy recomendable que sea alguien externo a la institución hospitalaria quien participe en la mediación, tanto para la confianza que pueda tener el estudiantado en esa intervención, de no tener represalias, etcétera, como la confianza que puede tener el profesor para no ser, digamos, objeto de bullying también por parte de sus pares dentro del hospital. Y generamos espacios seguros en donde la mediación pueda llevarse a cabo con la intervención de algún profesional en negociación, en mediación que podamos conseguir, ¿no? Tenemos un caso muy reciente en uno de los institutos nacionales de salud en donde había una situación de enquistamiento de un problema, ¿no? De agresiones de un lado y de otro, y lo que se hizo fue construir un espacio seguro dentro del hospital en el cual participan las dos partes, digamos, y un profesional externo completamente al hospital, auspiciado por la universidad, condujo esa conversación y se llegaron a los acuerdos correspondientes. Una de las experiencias que tenemos con ello es que una de las conclusiones que tenemos con ello es que a ambos les faltaba claridad en cuál era el rol de cada quien, ¿no? Y que al tener ya claramente definidos los roles y el que se pudiera hablar con libertad en ese espacio seguro, favoreció muchísimo la mediación y favoreció muchísimo la consecución de acuerdos. Fue un proceso largo, ¿no? Sí tomó, digamos, una intervención que tomó por lo menos unas 5 o 6 sesiones con esos dos grupos, digamos, el profesor y los alumnos. Y por otro lado, el seguimiento de los acuerdos a esa mediación se llevó a cabo a lo largo de 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? Entonces sí fue una intervención larga, pero eso funciona. Tener un mediador externo a la institución de salud es muy importante para que esto pueda tener éxito, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Laura. Hay muchos en fila para hacer preguntas. Santiago, por favor. Gracias. Buenas tardes desde Chile y a ambos expositores, agradecimiento por la presentación. Para el doctor Morales, y antes de preguntar, quiero sincerar una situación en este espacio de confianza que ocurre en mi institución. La escuela donde yo trabajo tiene un ambiente en donde se maneja un alto nivel de suspicacia entre los académicos. Opacidad en la información y no se comparten algunas cosas, y si bien tenemos factores protectores que permiten hacer un trabajo que yo considero de alta calidad,
de todas maneras, estas sospechas permanentes hacen que se pierdan oportunidades de aprendizaje dentro de los estudiantes o que haya un uso inadecuado o poco eficaz de los recursos financieros. Y en general hay figuras que tienen un comportamiento más transparente, pero son pocos y no logran de alguna manera revertir esta situación. Entonces quisiera preguntar si tienes algún consejo o maneja estrategias que puedan generar un cambio en este clima organizacional, porque conflictos genera poco, pero es terreno fértil para el conflicto. Por lo general la gente evita el conflicto, justamente, en este ánimo de no mostrar mucho qué es lo que ocurre con sus proyectos, con su trabajo, con sus asignaturas, etcétera. Sí, cómo no, esta, digamos, idea de que mi trabajo es mío y no lo comparto con nadie, ¿no? Hasta que lo publico y porque si no pueden aprovechar lo que yo hago. Sí, esto ocurre en todos los ambientes, desde luego. Y lo que nosotros hemos hecho como una estrategia es promover proyectos conjuntos, ¿no? Entre departamentos y entre diferentes disciplinas. Nosotros en la Facultad de Medicina tenemos también las licenciaturas de nutrición humana, tenemos la de neurociencias, tenemos fisioterapia, que son, digamos, todas del área de la salud y que complementan a los equipos interdisciplinarios que se tienen que formar. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos construido espacios de intercambio entre los diferentes departamentos y entre las diferentes áreas que les permitan compartir proyectos conjuntos, dándoles financiamiento para esos proyectos conjuntos, haciendo, digamos, incentivos para que los proyectos conjuntos se desarrollen. En el caso, digamos, de intradepartamento, ¿no? Que puede ser quizás el caso más complejo porque todos están en líneas de investigación específicas. Lo que generamos son espacios de convivencia en el curso, digamos, del desarrollo de los proyectos, ¿no? Todos los proyectos se registran en la unidad de investigación y lo que procuramos es que sean presentaciones de los avances del desarrollo de cada uno de los proyectos que tienen los académicos para así facilitar las cosas, de estar enterados de lo que hace uno y otro dentro del propio departamento, ¿no? Eh, Desde luego no podemos evitar la suspicacia y la opacidad al 100%, ¿no? Eh, es imposible, pero estas estrategias, digamos, que hemos implementado han mejorado la comunicación. Y buscamos también espacios de convivencia social entre departamentos que a veces logra, digamos, romper esas barreras que hay eh, de manera indeseable entre los académicos que forman parte de la misma comunidad. Esas son las cosas que hemos venido haciendo. Muchas gracias. Gracias, maestro Morales. Y el siguiente en la lista, a ver, déjenme checar, tengo varias pantallas abiertas. Es Javed Mauro Mesa. Mauro, adelante. Sí, disculpe, no No te puedo, preocupes, adelante. sí, Ya no sabemos puedo que... abrir mi cámara, tengo problemas con el Adelante, celular, adelante. incluso para conectarme tuve que cambiar de celular, ¿no? Mil disculpas. Doctor Ramón, yo quería preguntarle al doctor González, eh, quería preguntarle si en el medio hospitalario donde ellos trabajan allá en España, eh, ellos tienen algún canal confidencial muy reservado o muy especial para que los estudiantes, no tanto de pregrado como los que están haciendo el internado,
puedan a veces hacer sus denuncias por temas muy sensibles, como por ejemplo acoso sexual, discriminación, bullying, ¿no? ¿Cómo estas denuncias o quejas, cómo llegan a a la autoridad, ¿no? Y de qué manera se maneja esa comunicación? Muchas gracias. Maestro Morales, es de México. Adelante, doctor. Gracias. González sí trabaja en España, pero Ah, perdón por disculpe, la broma. Este, disculpe, doctor, disculpe. no, 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 ni Fue me una diga, Mauro, equivocación involuntaria. discúlpeme usted. Sí. Como ve, soy bully también, ¿no? No, mire, déjeme comentarle. Nosotros en México, como se ocurre en muchos otros lugares del mundo, tenemos una separación entre los servicios de salud en donde se desarrollan las residencias, ¿no? Y las universidades, una separación, digamos, institucional, ¿no? Esto es una desventaja porque la universidad no tiene hospitales propios que pueda estar supervisando de manera directa, etcétera, pero es una ventaja porque permite tener canales de comunicación para este tipo de cosas mucho más seguros. Los estudiantes nuestros pueden acudir a nuestros canales de comunicación, un correo y unas entrevistas directas, digamos, que tenemos nosotros con ellos, de la manera más confidencial posible e incluso en algunos casos anónima, ¿no? De tal suerte que la secrecía de su denuncia está asegurada. Una vez que nosotros tenemos una denuncia por parte de algún residente o de grupos de residentes, lo que hacemos es que programamos visitas de supervisión que forman parte de la agenda normal de la universidad y, digamos, nos apersonamos en el hospital con visos de ingenuidad, ahí sí con cierta opacidad, como decía nuestro compañero previo, eh, y hacemos la visita de supervisión para revisar cuál es la situación que prevalece dentro del hospital, ¿no? Entonces, tenemos ese canal de comunicación directamente nosotros y cuando la denuncia tiene sustento, canalizamos tanto al tribunal universitario que conoce de estas cosas y la Defensoría de Derechos Universitarios, como a las instituciones de salud que estén involucradas, ¿no? Tenemos una vinculación permanente con las instituciones de salud a las que les damos el aval, de tal suerte que juntos construimos esa respuesta. Pero el canal de comunicación, para responder muy concretamente, es un canal de comunicación exclusivo de la universidad y por ello no está, digamos, abierto a que la denuncia pudiera generar alguna represalia inmediata sobre el denunciante por parte de las instituciones de salud, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo que seguimos. Muchas gracias, Gracias, doctor. maestro Morales. Tamara. Gracias. Eh, bueno, yo quería primero hacer un pequeño comentario. Nosotros tenemos un curso electivo que se llama Salud Pública en Emergencias y Desastres y es un curso que armamos junto con la Cruz Roja Peruana. Ellos nos capacitaron y bueno, se dicta, desgraciadamente es selectivo, pero hemos tenido bastante éxito en ese curso y además nos ha permitido también que sea uno de los cursos donde docentes de otros países vienen a dictarlo en julio o en verano. Así que ha sido una experiencia muy interesante en la facultad. Eh, pero mi pregunta va para los dos y es que yo soy justamente secretaria académica y por lo tanto tengo a mi cargo el Comité contra el Hostigamiento Sexual, Violencia y Discriminación en la facultad. Lo que he visto es que tengo bastante más denuncias que lo anterior, como lo comenté creo en una sesión anterior, pero
no todas las denuncias son reales y lo que me está pasando es que tengo personas, desgraciadamente usualmente chicas, que están usando la denuncia o la amenaza de denuncia para obtener beneficios, para obtener cosas que quieren con compañeros o con el enamorado o con algo. Y claro, me agranda las denuncias que tengo que revisar cuando realmente finalmente sucede esto, ¿no? Y ellas mismas lo reconocen después. Entonces, es algo que a mí me afecta muchísimo porque las denuncias de acoso son reales y tenemos que darles mucha importancia. Y yo como mujer me da vergüenza que esto suceda. Pero desgraciadamente está sucediendo y no sé si ustedes han tenido esta experiencia y tienen alguna recomendación. Doctora Pasa. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Creo que es justo una realidad. También nosotros hemos podido detectar que en algunos casos las denuncias por acoso no son, al término de la investigación, no realmente constituían una situación de acoso, sino una situación de represalia en algunos casos, algunos docentes y de otra índole, ¿no? No son muchos los casos, hemos encontrado, bueno, por la referencia que tenemos, dos casos, son más las denuncias en las que sí hemos encontrado que no solo una, sino reiteradamente se hace referencia a algún docente o algún estudiante. Hace poco conocimos la situación de un estudiante, ¿no? que realizaba acciones de acoso. Nos sirvió mucho, como digo, poder actualizar nuestra normatividad y especificar exactamente de manera explícita muchas situaciones que sí constituyen acoso y poder capacitar a los docentes en que conozcan también este tipo de situaciones, son acciones que están detalladas y que el docente las conozca para que quizás alguna podría ser quizás malinterpretada, ¿no? No las tengo todas detalladas, pero alguna dice, por ejemplo, tiene que ver con la terminología que usamos al referirnos al estudiante, ¿no? Entonces, al docente poder capacitarlo para que él sepa que, aunque quizás lo quiera hacer con buena intención, utilice el nombre y el apellido del estudiante para referirse a él, ¿no? Situaciones así muy específicas nos han permitido un poco reducir el grupo de denuncias que más que denuncias de acoso podrían constituir medidas de otra índole para otros beneficios. Esa podría ser un aporte, doctora, ante una realidad que sí es evidente. Gracias. Doctor Morales, ¿algo que comentar al respecto? Sí, nosotros en México enfrentamos lo mismo y lamentablemente no tenemos una respuesta todavía. En mi opinión, también las denuncias falsas tienen que tener consecuencias y en ese sentido hacer una difusión de las consecuencias que puede tener una denuncia falsa. Pero hasta hoy, digamos, no tenemos todavía un protocolo establecido para cómo actuar en el caso de denuncias falsas. Y sí, padecemos el mismo fenómeno con una cantidad muy grande de denuncias que no necesariamente tienen fondo. Gracias. Bueno, pasamos con Gordon. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me gustaron mucho las dos pláticas, me parecieron muy interesantes. Primero voy a hacer un breve comentario que tal vez a lo mejor puede ayudarle un poquito también a Tamara y luego quiero hacer una pregunta para la doctora Sandra. Nosotros en la Universidad de Monterrey tenemos un centro de integridad que se encarga de manejar muchos temas de quejas. Mucho tiene que ver con problemas estudiantiles de fraude, de cosas, pero también ha habido problemas disciplinarios y ahí pueden entrar pues tema de acoso, de abuso de autoridad, etcétera. Tanto del docente con el estudiante como a veces también puede ser al revés. Y sí, definitivamente tenemos muchos casos en los cuales alumnos denuncian de manera falsa a profesores o a otros compañeros. Y lo que
pues, lo que acá se hace es, pues, es un comité independiente que está formado por profesores de varias facultades, no nada más desde medicina de varias facultades, y pues se cita al alumno, se junta toda la evidencia y con eso llegamos a conclusiones. Muchas veces, yo soy parte de ese comité, muchas veces hemos llegado a revisar cámaras de la universidad y así nos hemos dado cuenta quién realmente está mintiendo y cuál no. Y las consecuencias están bien delimitadas en los lineamientos, los estatutos de dicho comité. Y normalmente a cada inicio de semestre se les hace mucho énfasis a los alumnos de pues, que mantengan la integridad, la honestidad, que también si son testigos de algún tema deshonesto o de acoso, los psicólogos le denuncian, pero pues que también si ellos denuncian algo que no es cierto, pues también tiene sus consecuencias y las consecuencias están delimitadas. No, también ha habido casos de acoso, principalmente se da pues, de profesores con alumnos, y en este caso, pues, tal como decía el doctor, pues muchas veces son varias denuncias, o no nada más es una persona que lo denuncia, entonces son varias personas, chicas que denuncian a este profesor, y después de una investigación, pues se dieron cuenta que efectivamente era así y lo terminaron separando del cargo. Ha habido alumnos que reportan a compañeros y nos damos cuenta que es falso pues tienen sus consecuencias de acuerdo a lo que está en los lineamientos. Entonces, eso lo hemos hecho acá, ha funcionado bien. Hemos notado que las denuncias falsas han ido pues disminuyendo, y también como el proceso está realmente bien normado, las denuncias verdaderas han ido aumentando porque poco a poco se han dado cuenta los alumnos que pues si ellos reportan, nos vamos a investigar y las consecuencias pues si son de acuerdo a lo a la falta que comentó el alumno. Sin embargo, tomando en cuenta me llama mucho atención algo que dijo la doctora Sandra. Mi pregunta es para ella, a lo mejor entendí mal, pero mencionaba usted, doctora, que cuando, por ejemplo, hay una denuncia de abuso hacia, por ejemplo, un profesor, se le separa momentáneamente en lo que se investiga y luego se hace una resolución. Me llama mucho la atención esto porque, ¿qué pasa si el profesor finalmente resulta que fue mentira o que fue falso? O sea, se le hace una disculpa pública al profesor porque de repente se me hace que sin tener como que la certeza, separarlo, como que a este punto me parece que es como señalarlo y pues también puede haber un problema con su reputación. De igual manera, si fuera esto con un alumno, nosotros normalmente cuando tenemos un tema de una denuncia, hay unas consecuencias como parciales, pero la consecuencia definitiva se da hasta que se resuelve el caso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, sí, se escuchó bien el reglamento de la universidad, no de la facultad, pero sí de la universidad. Contempla el último reglamento sobre acoso sexual, establece, como digo, lineamientos muy claros de qué actividades constituyen acoso. Como digo, son más de 22 o por ahí, y también establece la separación del docente temporalmente mientras dure la investigación. Esa es la razón que motiva a que la investigación sea lo más célere posible, ¿no? Entendamos que este lineamiento no permite que la investigación pues dure todo el semestre o dure un mes, sino que en el más breve plazo se pueda concluir la investigación. Lo que busca la separación justamente es también, y eso yo también he sido tutora, no he participado en la elaboración del reglamento, pero sé que se ha actualizado de alguna forma predominando el interés del estudiante o del docente, porque ambos podrían ser los que denuncian el acoso, ¿no? Como alguna vez ha pasado. Y tomar las medidas que permitan que la investigación también sea lo más célere posible y poder tener esta medida de protección, ¿no? Al denunciante y poder concluir. Si es que, por ejemplo, se determinara si se suspende al docente, se me ocurre, ¿no? 4 días que dura la investigación, obviamente, si el procedimiento indica que esos días que el docente no ha acudido a laborar sean remunerados como corresponde. No he revisado que exista esta situación que usted ha mencionado, que es muy importante, que debe obviamente resarcirse el tema de la honorabilidad, porque a mí me suspenden y luego dicen que no pasó nada y solamente me devuelven la remuneración.
No he estado, no soy parte del, sí he tenido contacto con los que forman el comité, hay un comité de investigación y sí entiendo que han sido muy céleres en los casos, de tal forma no se pueda perjudicar, ¿no? al docente denunciado o al estudiante separado por mucho tiempo y esto pueda rápidamente resarcirse. Yo voy a hacer llegar también mi inquietud y voy a revisar nuevamente si es que dentro del procedimiento está estas disculpas que deben ser innegables. Y también se les enfatiza bastante a los estudiantes justamente la seriedad del caso de poner una denuncia por acoso, ¿no? Y que esto sea debidamente probado también, no con elementos necesarios. Gracias a Dios se ha tenido, los últimos casos que conozco son dos, en los que se tienen conocimiento de que sí se ha, no, no por una, sino por varias denuncias, se ha identificado que sí ha habido actos de acoso y sí se ha separado incluso de la universidad. Hemos tenido como que tranquilidad allí, ¿no? Y en el otro caso, que ha sido un caso muy, muy rápido, de resolución muy, muy rápida, y que se definió que no, no hubo esa situación y voy a revisar de todas formas si hubo estas disculpas que debe haber de todas formas de las partes. Y tomo nota también de lo que el doctor Morales ha mencionado, que es muy, muy importante en relación a lo que la doctora Tamara ha preguntado, el procedimiento en caso de las denuncias falsas, ¿no? El procedimiento que se tiene que hacer. Es un tema muy complicado con múltiples aristas para ver de tantos lados que se tiene que tomar en cuenta todo. Y sí debe haber un procedimiento, ese procedimiento también debe difundirse para que la situación busque un equilibrio, o sea, no ser tan incisivos, de tal forma nadie quiera denunciar, ¿no? Ni tampoco ser muy ligeros, denunciar a todos y que muchos docentes puedan ser perjudicados o estudiantes puedan ser perjudicados. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, la última pregunta para salir a la pausa saludable, el doctor Luis Alberto. Adelante, Luis Alberto. Eh, Muy buenos días a todos. Agradecerle las brillantes exposiciones. Es un tema que nos atañe a todos los docentes y trabajadores de salud. Yo tengo quizás dos consultas. Una, la primera es en base a lo que nos ocurre. Eh, en el hospital donde yo trabajo y hay internos de medicina, y había puesto en el chat ante una pregunta, lo que encontramos es conflictos con el personal de salud, por ejemplo, ¿no? Los internos se sienten, según ellos manifiestan, agredidos más que por los tutores, que por el docente de práctica, el asistente que pasa visita diariamente, por el personal de enfermería permanente, antiguo, hasta por las técnicas de enfermería que inclusive se atreven a cuestionar sus conocimientos de los internos de medicina. Nosotros hemos empezado el internado el 1 de enero, o sea, tienen 2 meses y días en su internado, y está viendo ese conflicto con el personal del servicio de enfermería con que se ven todos los días, ¿no? Y lo segundo es esta línea un poco frágil entre docentes, tutores, de los tiempos en que vivimos con los jóvenes o de ser muy distantes por la línea de autoridad, de mantener la línea de autoridad, o decir, no, más bien hay que ser muy, muy cercanos a llevar el extremo. Vuelvo a una experiencia real, las famosas reuniones de confraternidad, ¿no? Donde se pueden perder las líneas de autoridad si es que no se ponen los límites adecuados, porque en unas reuniones deportivas, sociales, celebración de cumpleaños, qué sé yo, de reuniones del servicio, y que donde puede haber ya una reunión de confraternidad con ingesta de bebidas alcohólicas, aunque no pase nada ahí, pero digamos, se puede ir perdiendo la línea de autoridad si es que no se ponen las líneas. Y dentro de esto, yo me preguntaba para nuestros dos expositores, quizá, si hay identificación de factores negativos que hacen que no podamos afrontar bien las crisis, los conflictos que se han mencionado. Y si existe el término, vamos a decir así, de que los conflictos
conflictos crónicos, que los conflictos puedan hacerse crónicos, si hay factores internos o externos que hagan que un conflicto o los conflictos o las crisis se puedan hacer crónicas, ¿no? Y agradecer el contexto, el escenario que nuestra formación, educación médica, la práctica de educación médica no puede estar ajena, digamos, al escenario de la situación de salud de nuestros países, ¿no? Porque eso también influye muchísimo, por lo menos desde mi punto de vista, la crisis que tenemos en el Perú, en nuestro sector de salud, está pues también influenciando desde mi punto de vista en la educación médica, ¿no? Gracias. Desde ya, gracias por... Gracias. Bueno, pues entonces, ¿algún comentario final, maestro Morales? Perdón, primero la doctora Pasa, perdón, me disculpo. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, brevemente por el tiempo. Muchas gracias, doctor, por plantear otro escenario importante, que es el tema de otros profesionales y trabajadores de salud y también las líneas de autoridad y los factores. Brevemente, creo que sí, tenemos que trabajar de dos frentes, capacitar, como dijo el doctor Morales, al personal de salud no médico de los establecimientos, cuál es el rol, la función del interno y mantener las normas de convivencia, tanto de personal de enfermería, técnicos de enfermería, internos de medicina, ¿no? Eso es muy importante. En segundo punto, fortalecer también las capacidades de los internos para poder enfrentarse a situaciones que nosotros conocemos como el maltrato que pueden sufrir de este tipo de personal, ¿no? Sobre las líneas de autoridad, debe mantenerse una línea de autoridad, ¿no? Deben evitarse situaciones que rompan estas líneas de autoridad, porque ese es el punto del cual se originan otros problemas y otras problemáticas que ya es más difícil, se escapa de nuestras manos poder solucionar. En cuanto a los factores externos e internos para la resolución de conflictos crónicos, es una buena experiencia. En la Facultad de Medicina nosotros tenemos un comité de gestión, un equipo de gestión, y todo debe gestionarse de manera adecuada y tenemos que tener flujogramas. Cuando tuvimos la visita por Comaem, por ejemplo, era un requerimiento y lo trabajamos arduamente, la gestión de quejas y reclamos, ¿no? Todo este proceso que sigue cualquier queja, reclamo que pudiera hacer llegar un estudiante, un docente respecto a alguna situación específica. Y allí están los conflictos crónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo son analizados y canalizados? Entonces, el comité de gestión permite también participar y poder canalizar, ¿no? Esto corresponde a una denuncia por acoso sexual, ya tiene un protocolo. Esto corresponde a una denuncia por maltrato o a un tema ya administrativo. Entonces, la gestión de quejas y reclamos amerita un proceso con flujogramas que puedan ser conocidos por los estudiantes y gestionados por un área que diríamos que es una especie de triaje, ¿no? Que permite canalizar a las diferentes instancias los problemas y conflictos crónicos. Gracias, doctora. Gracias, maestro Morales. Sus últimos comentarios, por favor. Sí, con mucho gusto. Coincido con lo que dijo la doctora Pasa y solamente diría que la característica de cronicidad en los conflictos está ligada con la indiferencia y la falta de acción institucional que se tenga cuando, digamos, los objetivos de la institución, eh, que son en principio, en el caso de las instituciones hospitalarias, el dar la atención médica, ¿no? A los pacientes, son tan demandantes, hay tal carga asistencial que se deja de lado que la única manera de dar un buen servicio es con equipos integrados y que estén, digamos, esos conflictos resueltos. Como comenté en la presentación, en la medida en que los equipos de trabajo dentro de las instituciones de salud no estén integrados y se resuelvan los problemas entre el equipo, el que va a terminar pagando el pato, pues es el paciente, son los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Entonces, hay que recordar a los directivos de los hospitales que para que puedan dar un buen servicio es necesario tener un clima laboral saludable. Pues muchas gracias, maestro Morales, doctora Pasa.
Muchas gracias por su generosidad de compartir con este grupo de directivos de Latinoamérica que se están formando en alta gerencia y liderazgo en educación médica. Pues esperemos verles en la próxima emisión, que nos acepten nuevamente compartir sus maravillosas experiencias. Muchas gracias. Y vamos a pasar a la pausa. Sin embargo, quisiera hacer tres anuncios importantes antes de irnos a la pausa. Estimadas y estimados líderes, para la actividad que sigue necesitamos que pongan junto a su nombre su país. No la ciudad ni la universidad, solo su país, por favor. Necesitamos que pongan su país. Veo que muchos lo tienen y se los agradezco. Necesitamos que pongan su país para poder hacer equipos internacionales